Le doy la bienvenida al video número 6. En este video vamos a hablar sobre técnicas y herramientas de evaluación. Sabemos que todo proceso de evaluación en educación se inicia con una pregunta. Esta pregunta es ¿qué quiero saber? Sabemos también que todo proceso de evaluación en educación se compone de tres partes. La primera, obtener información. La segunda, formular juicios de valor. Y la tercera, tomar decisiones. Para hablar de técnicas y herramientas de evaluación, vamos a concentrarnos ahora en la primera de las tres partes, obtener información. En esta primera parte es importante que usted, profesor, profesora, decida el tipo de evaluación que ha de usar. Como ya hemos visto en videos anteriores, esta evaluación podría ser una evaluación diagnóstica, una evaluación sumativa, criterial, etcétera, etcétera. En esta primera parte de obtener información, también es importante que usted, catedrático o catedrática, diseñe el normotipo que ha de utilizar para revisar la información que va a obtener. En un video anterior hemos explicado ya qué es el normotipo, pero este básicamente es el criterio de comparación que usted ha de usar en el segundo paso para comparar la información que ha obtenido y para formular juicios de valor. Este normotipo debe estar ya diseñado en el primer paso del proceso. Finalmente, una vez que usted ha elegido el tipo de evaluación que ha de usar y usted ha diseñado su normotipo, usted debe seleccionar las técnicas y las herramientas con las cuales va a obtener la información sobre el nivel de logro de competencias de sus estudiantes. Entonces, cuando hablamos de técnicas y herramientas de evaluación, estamos hablando de una parte del primer paso de la evaluación, que es obtener información. Esta primera parte es muy importante porque usted obtendrá todos los datos necesarios que le van a servir para tomar las respectivas decisiones sobre sus estudiantes. Hablemos ahora sobre los conceptos. Cuando hablamos de una técnica de evaluación, estamos hablando sobre el cómo vamos a obtener información sobre los estudiantes. En cambio, cuando hablamos de herramientas de evaluación, estamos hablando sobre el con qué vamos a obtener la información. Estamos hablando de la herramienta específica, estamos hablando del instrumento específico con el cual voy a levantar la información sobre mis estudiantes. La técnica, el cómo, la herramienta, el con qué. Si hablamos de técnicas, existen varias, pero en educación hay dos que se usan más a menudo. La primera es la técnica de la observación. La segunda es la técnica de la interrogación y existe también otras técnicas que son una mezcla de ambas. ¿Cómo voy a obtener información? Observando, interrogando. En cambio, si hablamos de instrumentos, existen muchos para cada técnica. Por ejemplo, si hablamos de la técnica de la observación, en los instrumentos tenemos las carpetas, los cuadernos, los diarios, etc. Si hablamos de la técnica de la interrogación, en los instrumentos o herramientas tenemos cuestionarios, exámenes, etc. Entonces, ¿cómo voy a obtener información? Observando, interrogando. ¿Con qué instrumento? Hay muchos para cada técnica. No existe una receta o un manual o una varita mágica que le diga al docente qué técnica y qué herramienta de evaluación debe utilizar en su asignatura.
Depende de cada profesor, de cada profesora, el discernir qué técnica y herramienta es mejor. Para ese discernimiento puede tomar en cuenta ciertos criterios. Lo primero es obviamente conocer las técnicas y las herramientas de evaluación que existen. En las lecturas que le he proporcionado en este tema, usted encontrará un detalle y una explicación de las técnicas y herramientas de evaluación que existen. Lo segundo es que usted tome en cuenta ciertos factores del contexto que pueden influir en su evaluación. En la lista que tiene en pantallas le estamos citando algunos factores del contexto que pueden influir. Por ejemplo, el número de sujetos o estudiantes que tiene. Por ejemplo, los recursos económicos con los que cuenta para hacer la evaluación, el tiempo del que dispone, etcétera, etcétera. Es muy importante que usted docente, que usted profesora, cuando vaya a elegir la técnica y la herramienta de evaluación que va a usar, tome en cuenta estos factores del contexto. Pongamos dos ejemplos. Por ejemplo, usted debe tomar en cuenta el tiempo del que dispone para hacer la evaluación. Si usted tiene poco tiempo, se sugieren un tipo de herramientas, por ejemplo, técnicas grupales o test. En cambio, si usted tiene más tiempo, tiene mucho tiempo, podrá aplicar otras herramientas como las encuestas y las entrevistas. Entonces, como vemos en el ejemplo, el tiempo influye al momento de tomar las decisiones. Pongamos otro ejemplo. Usted debe pensar sobre quién va a aplicar la educación o quién va a aplicar la educación. Usted podrá elegir entre una heteroevaluación, entre una autoevaluación o una coevaluación. Entonces, primero, usted debe conocer las técnicas y herramientas de evaluación. Y segundo, usted debe tomar en cuenta los factores del contexto de su evaluación, porque estos factores van a influir en el tipo de técnica y herramienta que usted vaya a elegir. Finalmente, usted debe tomar en cuenta otro elemento que es muy importante. Usted ha diseñado una competencia para su asignatura y esa competencia tiene un verbo. Ese verbo estará privilegiando un conocimiento, un procedimiento o una actitud. Es importante que usted tome en cuenta ese verbo y qué tipo de saber está privilegiando, porque para cada tipo de saber que se está privilegiando, también existen técnicas y herramientas que son más adecuadas. Ahí tiene usted otra tabla donde se le presentan algunas técnicas e instrumentos que son más adecuados para cierto tipo de verbos, de competencias. Pongamos dos ejemplos. La herramienta de resolución de ejercicios y problemas. ¿Para qué tipo de competencias es mejor? Es mejor para competencias cuyo verbo privilegian habilidades o procedimientos o actitudes. No es tan buena para competencias que privilegian conocimientos. Pongamos otro ejemplo. La herramienta de exposición, cuando se le pide a un estudiante que exponga un tema. Esta herramienta es mejor para competencias que privilegian conocimientos y habilidades o procedimientos. En cambio, no es tan buena para competencias que privilegian actitudes. Entonces, al momento de elegir técnicas y herramientas de evaluación, usted debe tomar en cuenta tres cosas. Primero, conocer las técnicas y herramientas. Segundo, tomar en cuenta el contexto en el cual va a aplicar la evaluación. Y tercero, tomar en cuenta el verbo de su competencia y qué tipo de saber está privilegiando. Con todo ello, usted podrá tomar las respectivas decisiones sobre qué técnicas y herramientas de evaluación debe utilizar. Resumamos todo lo que hemos dicho. Usted es catedrático o catedrática. Debe definir si tiene una competencia, si tiene varias competencias o si tiene una megacompetencia en su asignatura. Hagamos de ejemplo que usted tiene una competencia, es la que le aparece ahí en color verde.
Usted, catedrático, catedrática, tiene que elegir las técnicas y herramientas. ¿Qué debe hacer? Primero debe preguntarse ¿qué quiero saber? En este caso la respuesta es fácil, la encontrará en su competencia. Quiere saber si su estudiante realiza entrevistas a personas, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere saber. Ahora tiene que definir el tipo de evaluación que va a utilizar. Después tiene que diseñar su normotipo y finalmente tendrá que elegir las técnicas y herramientas de evaluación. Para eso debe tomar en cuenta 3 cosas. Primero, conocer las técnicas y herramientas. Segundo, tomar en cuenta los factores del contexto de su evaluación. Y tercero, tomar en cuenta su competencia, el verbo y el tipo de saber que se está privilegiando. En el ejemplo que tiene usted en su competencia en color verde, el verbo es realiza. Por lo tanto, su competencia está privilegiando una habilidad, un procedimiento. Es muy importante que usted elija una técnica y herramienta adecuada para evaluar procedimientos. Con todo eso, usted no debe olvidarse que se está moviendo dentro de la primera parte de los 3 procesos de la evaluación. Muchas gracias por su atención.